14, miramos a los mercados. Lo primero, el llamado índice del miedo, el VIX de volatilidad, plano, 24,48 puntos. Los futuros americanos vienen con muy poquitos movimientos, pero ligeramente, Eva Villanueva, a la baja. ¿Cuánto están bajando? Bueno, pues viendo precisamente ese mercado de futuros del principal mercado del mundo, vemos como los futuros del Dow Jones ceden un 0,18%. También tenemos los futuros del Nasdaq que se acaban de dar la vuelta y entran en terreno de avances, 0,18%. Los del apartado tecnológico, mientras que vemos como los futuros del mercado del Russell 2000, los de las pequeñas y medianas compañías por capitalización bursátil, retroceden un 0,23%. En Europa hoy no hay negociación. Los futuros del DAX sí que vienen en rojo, bajan un 0,72%. Asia, vamos ahora con tiempo real. Pues sí, estamos viendo precisamente cómo lo que esta mañana es protagonista es la ausencia de los principales mercados en cuanto a China y Hong Kong. Cerrados por festivos, sí tenemos en cambio a Japón, tenemos a Corea del Sur y vemos cómo a esta hora se está asentando el optimismo entre los inversores pendientes de lo que es el nuevo deadline, los límites en torno a Irán. El índice Nikkei en Tokio sube el 1,34%, 53.837 puntos. Tenemos a Australia perdiendo el 1%. A esta hora, no, perdón, que Australia está cerrado. Tenemos a la bolsa de India perdiendo un 0,48% en 22.603 puntos y viendo también los avances del Kospi surcoreano. Bueno, vamos con avances en las criptomonedas. Bitcoin arriba un 2,35%, 69.178 dólares. Y Ethereum también en verde, sube un 4% frente al día de ayer. Lo tenemos en tiempo real en 2.131 dólares. Esta es la fotografía de los pocos activos, de los pocos mercados que tenemos abiertos. Hoy todas las bolsas a medio gas. Pero bueno, hay información, hay noticias, hay mucho movimiento empresarial, sobre todo con el foco en Asia. Y empezamos por aquí, por Japón, porque ya saben, tensiones en los mercados de bonos, pero también la bolsa, por un lado, animada por la tecnología, mientras que los títulos impactados por la subida del petróleo pues están en rojo. Cuéntame, ¿qué fotografía tenemos? Bueno, pues precisamente viendo a esa tecnología es importante ver lo que pasa con lo que es el conglomerado inversor SoftBank, que sube un 2% a esta hora en la bolsa de Tokio y que refleja claramente cómo es el ánimo en la tecnología, lo que cotiza primero, viendo títulos como Advantes con subidas cercanas al 3%, o viendo también a lo que son los títulos de Tokyo Electron subiendo de una forma más moderada, un 0,5%, Lasertec disparado el 5%. En la página automovilística también vemos cómo ese optimismo está imperando en la sesión. Los títulos de Toyota que suben un 0,34%. Vemos, sin embargo, cómo se ha movido de forma más moderada los títulos más pequeños como Nissan, que hasta ahora se da la vuelta y retrocede 0,65%. Importante ver cómo los títulos de las entidades bancarias como Mitsubishi están retrocediendo un 0,11%, vemos a Nintendo avanzar un 0,75% o la naviera viendo a Mitsui como esta mañana se convierte en uno de los puntos de atención con subidas del 0,58%, mientras la primera ministra del país, Sanae Takaichi, abre la puerta a mantener una cumbre con el liderazgo iraní mientras se acerca la fecha límite de Estados Unidos para atacar la infraestructura energética de la República Islámica. En cuanto a los bonos, como decías, la rentabilidad de la deuda japonesa a 10 años alcanza su nivel más alto desde febrero de 1999 debido a la preocupación por la inflación. Un escenario donde, además, si miramos lo que está siendo la diferencia entre el dólar y el yen, la divisa nipona, vemos cómo se sigue acercando la divisa nipona a sus mínimos, 159,56 y 160 es el nivel donde siempre se especula en torno a la intervención. Bueno, decíamos que el mercado surcoreano está también abierto. Cuéntame dónde están los principales movimientos. Pues precisamente en ese sector de los semiconductores y cómo se están disparando lo que son sus grandes representantes. Samsung, que sube un 3% a esta hora, está acelerando,
Mientras que vemos también como SK Hynix está elevándose a esta hora en el mercado un 0,34%. Aún así se reduce el ritmo de las ganancias, que ha llegado a tocar un 2% dentro del sector automovilístico, aunque también recordemos ese sector de los chips. Está Hyundai a esta hora retrocediendo el 0,42%. Vamos ahora con datos. En la India, ventas minoristas de vehículos han crecido un 25,3% en marzo, pero ojo porque los concesionarios advierten sobre los riesgos de suministro a corto plazo por la situación en el Golfo, riesgos de suministro en todo Asia Occidental. Pues sí, los concesionarios de automóviles de India que advierten sobre posibles interrupciones en el suministro a corto plazo debido precisamente al conflicto en Asia Occidental, incluso cuando las ventas minoristas han aumentado 25% en marzo, cerrando el año fiscal con sólidos avances, con el impulso sostenido de los recortes de impuestos que han mejorado su compra. Según la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automóviles, las ventas de vehículos de pasajeros han aumentado un 21,48% interanual en marzo, mientras que las motocicletas han subido un 29% y los vehículos comerciales un 15%. Son las 7:21. Miramos a Europa. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Hoy Europa Missing prolonga la Semana Santa, ¿no? Efectivamente, nosotros no, pero los inversores europeos sí. Por lo tanto, no se están moviendo los futuros. Bueno, esta semana que vamos a tener, lo importante, ¿dónde va a estar? Mirando empresas, mirando datos macroeconómicos. Bueno, pues hoy ya saben que contamos con este dato de paro registrado del mes de marzo en nuestro país. No tenemos más referencias macro en Europa porque es festivo. Mañana se va a conocer el índice Sentix de confianza inversora de la eurozona del mes de abril. Estará ya marcado por ese conflicto en Oriente Medio. A la vez será relevante la lectura final de marzo de los PMIs compuestos en la eurozona y en el Reino Unido. El miércoles vamos a conocer precios de producción y ventas minoristas de febrero en la eurozona y estaremos muy pendientes de los pedidos de fábrica en Alemania. El jueves, producción industrial de febrero en Alemania y en España. Y para terminar la semana, el viernes conoceremos la tasa de inflación general de marzo de Alemania. Y en el ámbito empresarial, esta semana que hoy comienza, contamos con el pago de dividendos de BBVA, CaixaBank, Renta 4 Banco y varias juntas generales de accionistas, como las de Neinor Homes, Unicaja y Ferrovial. También Niesa Valores celebra ese encuentro anual con sus accionistas. Bueno, muy importante también durante toda esta semana vigilar los movimientos en la renta fija. Hemos visto que el bono alemán a 10 años ha llegado a cotizar cerca del 3,10%, la máxima rentabilidad exigida desde el año 2011 y por debajo del 3%. Al otro lado del Atlántico también muy importante vigilar el tibón en el 4,42% que ha llegado a marcar durante la semana pasada. Por ahora la incertidumbre sigue siendo muy alta, ya que han comenzado negociaciones indirectas con los adversarios adoptando posiciones muy divergentes. Es lo que dice Federated Hermes. Y ojo, porque desde Nomura dicen que se está agotando el tiempo para que una desescalada evite costes mayores para la economía. Así que todo el mundo mirando a las cifras de inflación, a la actividad y, por lo tanto, a los bancos centrales. De la semana pasada, el IBEX terminó muy bien, ¿no? Pues terminó muy bien. En el conjunto de la semana fueron solo 4 sesiones, pero en las que el IBEX 35 consiguió sumar un 4,5% con ese conflicto de Oriente Medio como escenario de fondo. Mañana comenzará a moverse desde 17.555 puntos. La última sesión, la del jueves, se saldó con un recorte del 0,14%. Los bancos fueron el pasado jueves el principal lastre del selectivo. Vimos a Sabadell caer casi un 2%, Santander perdió unos 73%, Unicaja un 1,5% y caídas de más de un punto porcentual para Bankinter y CaixaBank. Fue también un mal día para las acereras y para Inditex. El gigante textil se dejaba más de un punto porcentual. Indra estuvo en el punto de mira con ese cambio en la cúpula ejecutiva y la llegada de su nuevo presidente no ejecutivo, Ángel Simón, tras la dimisión la tarde anterior, la del miércoles, de Ángel Escribano. Cerró la consultora tecnológica con una subida del 1,27%, entre los que ganaron Repsol,
casi 4 puntos porcentuales con el nuevo aumento del precio del petróleo, y también vimos a las utilities como refugio del dinero. Redeia y Naturgy subieron más de 2 puntos porcentuales, y el resto de las bolsas europeas se despedía también muy lejos de sus mínimos intradía. El DAX caía un 0,56, París perdía un 0,24, Milán un 0,20 y el FT100 británico a contracorriente se anotaba una subida del 0,7%. Si nos fijamos en el saldo semanal de una semana que duró solo 4 días, lo mejor fue para Indra, que ganó casi un 10%, por detrás Solaria y Celnex con avances superiores al 8,5%. En la misma situación, subiendo un 8,5%, Acciona, ACS subió un 8,4% y Endesa un 7,55%. Muy bien, muy importante durante todos estos días vigilar la evolución del precio del petróleo. Justo antes de que comenzara la guerra estaba en el entorno de los $72. Los expertos coinciden en que tardaremos tiempo en ver potentes caídas en los precios de la energía, con precios elevados durante todo el año y parte de 2027. Recuerdan que se han producido daños en las infraestructuras energéticas de Oriente Medio, afectando directamente a la producción y también a la distribución. Y también dicen que el cierre del estrecho de Hormuz ha dejado ya atrapados a casi 2.000 petroleros en el Golfo Pérsico, afectando a las cadenas de suministro energético de todo el mundo. Así que muy pendientes del estrecho, muy atentos al petróleo, pero muy atentos también a todo lo que son cadenas de suministro. 7:26, miramos ahora a Estados Unidos. Bueno, los futuros vienen con dudas tras las fuertes subidas de la semana pasada. Y bueno, muy importante fue justo en la recta final el informe de empleo, se publicaba el viernes y bueno, fortaleza, ¿no, Eva? Pues sí, efectivamente, y eso va a tener que cotizar hoy cuando el principal mercado del mundo abra sus puertas. Con todo, vemos cómo los futuros de Estados Unidos parecen mejorar dentro de las dudas, mientras los inversores sopesan este informe que indica que Estados Unidos e Irán, con la ayuda de mediadores, estarían discutiendo los términos para un posible alto el fuego de 45 días. De hecho, hemos visto cómo desde el inicio de lo que era la negociación en Asia con el conjunto de los futuros de Wall Street con caídas, vemos como a esta hora mejora. Vemos precisamente los futuros del S&P 500 que avanzan y ahora mismo se congelan. Los del Dow Jones continúan con recortes y los del Nasdaq avanzan un 0,18%. Y todo esto después de haber visto cómo en la semana pasada, cerrada el jueves, el S&P 500 se disparaba un 6%, una ganancia que ponía fin a una racha de 5 semanas de pérdidas y marcaba el mejor desempeño semanal del índice de referencia desde finales de noviembre. El Dow Jones y el Nasdaq también ponían fin a sus rachas bajistas de 5 semanas con subidas del 3 y el 4,4%. Como decías, por el lado macro, hoy lo que hay que cotizar es ese informe de empleo de Estados Unidos que, pese a estar cerrada la bolsa, se publicaba el viernes. La creación de empleo no agrícola aumentaba en 178.000 puestos de trabajo en marzo, lo que es la mayor cifra desde diciembre de 2024, y la tasa de desempleo caía al 4,3%, una fortaleza que refuerza el nerviosismo de los inversores mientras se avivan los riesgos inflacionarios. Así veíamos el rendimiento del Treasury americano a 10 años y el índice del dólar subiendo, presionando al alza el precio del oro en dólares y, por supuesto, mientras se ve cómo se alejan y mucho los recortes de tipos por parte de la FED. Bueno, mirando empresas, en las últimas horas, atentos al sector del entretenimiento. Paramount consigue 24.000 millones de fondos del Golfo para su acuerdo con Warner. Pues sí, Paramount Skydance, que ha conseguido ese monto en compromisos de acciones de 3 fondos soberanos del Golfo para respaldar su adquisición de 81.000 millones de dólares de Warner Bros. Discovery. Según el Wall Street Journal, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí aportará esos 10.000 millones de dólares junto con compromisos de la Autoridad de Inversión de Qatar y Limat Holding, con sede en Abu Dhabi. La financiación va a ayudar a compensar los costes para Paramount, dirigida por David Ellison y su socio Redbird Capital, mientras persiguen el acuerdo mediático que se anunciaba en febrero. Según el diario americano, Paramount había revelado ya previamente compromisos agregados similares. La adquisición, que incluye activos como HBO y CNN, está siendo sometida a la revisión regulatoria en Europa y podría cerrarse en julio. Bueno, y para el día de hoy poquita cosa, ¿no?
Bueno, pues sí, junto con lo que es el eco de El la macro ultimátum. de Trump y lo que pase con Irán y el petróleo, estará ese PMI no manufacturero y, por supuesto, pendientes de cómo cotice el ánimo de los inversores. Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Enseguida, primer análisis con Eduardo Bolinches. Despierta.